Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, como nos hizo el favor nuestra hermana Mari de poner el texto que vamos a ver, no. El texto que vamos a ver, el texto que vamos a estudiar. Acuérdense de las reglas de hermenéutica, exégesis, ¿verdad? El texto es en su contexto. Aunque voy a predicar un pasaje, tengo que tener cuidado de no descontextualizarlo del libro, de su contexto histórico y cultural. Vemos a nuestro amado hermano Pablo, que fue el que escribió esta epístola de Colosenses 3, pero vamos a leer desde el capítulo 3, por favor. Desde el 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Y dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Fíjate qué interesante Pablo. Habla de conductas, de comportamientos. Está hablando en este pasaje que va a haber diferencias, pero que se perdonen. Si tienes una queja contra un hermano, perdónalo. No lo guardes en tu corazón. No te amargues en su contra. Perdónalo. ¿Qué es lo que sucedería después de esto? Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Viene a nuestro pasaje. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y estamos viendo que habla de varias cosas, pero Pablo no deja de señalar la gratitud, con acción de gracias. Y en el verso 15, y sean agradecidos. Déjenme leerles ahora una versión que no es muy común, pero una versión que dicen muchos hermanos eruditos que está pegada a los textos originales. Y dice así. Voy a volver a leer el texto, el pasaje 16. La palabra de Cristo habite. Y hay una diferencia, no more, habite, aunque parece sí que es lo mismo, en vosotros, ricamente, en toda sabiduría, enseñando y amonestando a vosotros mismos. O sea, que esta misma palabra te amoneste a ti. Esta misma palabra en la versión de las Américas parece que da a entender que amonestes a los demás, pero en el interlineal, que se llama Francisco Lacueva, el autor muy bueno, dice, amonestando a ustedes mismos, con salmos, himnos, cánticos espirituales, con gracia cantando en los corazones de ustedes a Dios. Y sí hay una variación. Los himnos, los cánticos espirituales son también para amonestarnos a nosotros mismos, no para molestarnos,
amonestarnos. Le titulé la adoración que brota del corazón. Cantando la gloria de Dios, la adoración que brota del corazón. En lo largo de los tiempos o de los años que el Señor me ha permitido estar en algunas iglesias, parece que lo menos importante son los himnos. Parece que no es importante los himnos. La gente se pone a platicar cuando empiezan los himnos, ¿no? Ay, mañana te digo, manita. No están entendiendo. Por eso quise dar primero el tema, como Mari dijo acertadamente. Entendió el propósito para que la gente cuando cante, cante, cuando adore, adore. La gente normalmente está pensando en sus problemas, están pensando en lo que van a hacer en las angustias. Y solo siguen con la vista a la letra. No somos adoradores cuando adoramos. Podemos estar adorando sin adorar. Vuelvo y repito, podemos estar adorando sin adorar. Adorar no es cantar nada más. Pablo nos va a hablar en una manera profunda cómo le agrada a Dios. Y si te das cuenta, el pasaje de Colosenses está en el capítulo número 3, ¿no? Donde Pablo en el versículo número 3 habla de la gratitud. Habla de la gratitud. Le está dando las gracias Pablo a Dios por la iglesia de los colosenses. En el verso 3, capítulo 3, verso 5, es interesante de que Pablo, fíjate hermano, Pablo antes de que se involucre con la adoración, los cantos, los salmos y los himnos, nos está hablando de un grupo de personas que son las que van a adorar a un Dios, no cualquier persona. Pablo hace un reconocimiento muy puntual, aunque el título no es inspirado en el verso 5 del capítulo 3, dice la vida vieja y la antigua, la vida vieja y la vida nueva. La vida vieja y la nueva. Ahí hace un reconocimiento, ahí hace un suceso, un acontecimiento importante antes de llevar a las personas a la adoración, a esta iglesia. Les habló de la vida vieja, ¿no? Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas, pues, por las que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Les dice, en las cuales ustedes también, ¿no? Vivían. ¿Qué les ayuda? No voy a hablar de eso, pero ¿qué les ayuda al recordarles que ellos también antes vivían como los paganos, viviendo en inmundicias, en pasiones, en fornicación, en adulterios, para que no hubiera arrogancia en ellos? Nosotros ya no hacemos eso. Sí, pero ¿cuántos años lo hicieron? Ustedes antes vivían así, ya no viven así, pero antes vivían así. Pero ahora también desechen todo esto: mentira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, como el maltrato, ¿no? O la aspereza. Dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Cuál es la evidencia de los que son nuevas criaturas, según Pablo? Que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Las personas que dicen, siguen mintiendo, es porque no han sido regeneradas. Todavía tienen en esa naturaleza vieja caída. Pablo está haciendo una comparación. Ya no se mientan. Si dicen que son nueva criatura, si dicen que están en Cristo, ya no se mientan. Esa es la evidencia de la nueva criatura. Y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando
¿no? Verso 12. Entonces, eso es un contexto histórico, ¿no? Dentro de la carta. Ustedes como escogidos de Dios, fíjate, ahora es el contraste, ya no habla de los pecados, ahora habla de una nueva naturaleza real y verdadera. Ahora son santos, ahora son amados, antes no eran amados, ahora ya son amados, son santos. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, como si alguien tiene queja contra otro, así como Cristo lo perdonó, así también, perdónalo. Si estamos comprendiendo lo que Pablo está haciendo, esta carta está dedicada a los escogidos de Dios, a las personas que tienen una nueva naturaleza, porque los hombres que tienen una nueva naturaleza van a poder adorar a Dios en conformidad al estándar que Dios demanda. Y fíjate cómo empieza Pablo. A estos nuevos hombres y mujeres que Dios ha perdonado, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Pablo ni siquiera está intentando decirle a su audiencia, pues de vez en cuando lea la Biblia. Sí, cuando te sobre tiempo, hermano, dedícale 10 minutos de gloria. Pablo está hablando de hombres que tienen una nueva naturaleza, hombres que se les entregó un nuevo corazón según Ezequiel, hombres donde la palabra de Dios va a habitar. Yo te aseguro que cada persona que aquí está presente tiene un hogar, ¿no? ¿Dónde habitas? ¿Abajo del puente? ¿En el Estadio Azteca? ¿En algún bar? ¿En tu casa? Continuamente habitas ahí, resides ahí. Es lo mismo que Pablo quiere darle a entender a sus oyentes. Que la palabra de Cristo esté habitando continuamente las 24 horas del día, el tiempo que estés despierto, que habite en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando eso suceda, se va a dar el resultado que Pablo, o más bien que Dios está demandando. Voy a leer otra vez el 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, cantos, canciones espirituales, cantando con gracia. Pablo quiere que su audiencia, como ya son selectivos, ya son escogidos de Dios, ya no es cualquier audiencia, es una audiencia de hombres y mujeres escogidos por Dios, regenerados, perdonados, salvados. Y a ellos les demanda, les ordena que la palabra de Cristo habite, more en abundancia. Yo quiero que tú pienses, si en verdad tienes este nuevo corazón, la palabra de Cristo habita en ti en abundancia. Piénsalo así. Habita en abundancia, en tu mente, en tu corazón. ¿Para qué? Para que eso produzca obediencia, fidelidad a la palabra de Dios. La respuesta al conocimiento adquirido es que deberíamos de enseñarnos unos a otros. Nos deberíamos de enseñar unos a otros. Y eso tiene que ver con la doctrina y las amonestaciones tiene que ver con el deber. Enseñándose tiene que ver enteramente, cuando dice enseñándose unos a otros, tiene que ver con cuestiones doctrinales. Yo te pregunto, como aplicación,
¿Tienes doctrina? Porque si no sabes en qué creer, no puedes cumplir con este requisito. Enseñándose unos a otros. ¿Tienes doctrina? ¿Conoces la doctrina de la gracia? Porque hay muchas doctrinas. Amorteología, angeliología, teología práctica, muchas doctrinas hay. ¿Tienes una doctrina correcta y definida? Porque si no, ¿cómo vas a enseñar a otros? Y la amonestación tiene que ver con el deber. Cuando encuentras a alguien en una falta, si no tienes doctrina, ¿cómo lo vas a amonestar? Lo vas a amonestar en conformidad a lo que tú crees que está bien o mal. Para eso Pablo está poniendo por sobre todas las cosas la teología, la enseñanza, porque la sabiduría se desprende del conocimiento de la palabra de Dios. No puede haber una persona sabia si no hay una persona que no conozca la doctrina. No puede haber hombres que tomen buenas decisiones si no conocen la doctrina, si solo son lectores. Para tomar una buena decisión es porque tienes argumentos que vienen de la teología, de la palabra de Dios. ¿Y Pablo cómo inicia? Antes que los cristianos canten, tienen que tener una buena teología. La palabra de Dios tiene que habitar continuamente en ellos. ¿Cuántas cosas te distraen? ¿Con cuántas cosas estás disperso? ¿No dijo Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca? Y a veces dentro del creyente está la simpleza. Habla cosas tan vanas, tan inútiles, tan insuficientes, que dices, ¿y dónde están estos hombres y estas mujeres donde habita verdaderamente la palabra de Dios? Que habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría. Debemos compartir. Pablo les estaba dando un mensaje a esta iglesia. Ustedes deben de compartir con sus hermanos el conocimiento que adquieren día a día de las Escrituras. Y buscar ayudar mediante el mismo conocimiento doctrinal o teológico a los hermanos cuando tengan un conflicto, un problema. Cómo la gente toma decisiones, va a tomar decisiones malas. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no habita en un sentido correcto, doctrinalmente correcto, ¿cuál crees que sea el resultado de su decisión? Me voy, ejemplo, aunque el pasaje no lo dice, pero habla de la sabiduría. ¿Me quedo en esta iglesia o me voy a otra iglesia? Es que allá está mi amiga, mis amigos. Si no tienen la madurez, no tienen la doctrina correcta, se va a ir, porque allá está su amistad, allá está su hija, allá sí hay jóvenes, se va a una iglesia, aunque sea una mala iglesia, aunque esté una pastora, pero se va a ir. ¿Por qué? Porque no habita la palabra de Dios en su corazón. Va a tomar una terrible decisión, va a tomar una decisión porque aquí no hay jóvenes. Y parece muy obvio, ¿no? Pues es que no hay jóvenes, hay que llevar a mi hija, a mi hijo, a donde hay jóvenes. Y la gente cree que toma una decisión correcta. Por eso Pablo habla de la sabiduría. Pero la sabiduría no que viene de nuestras mentes, de una manera natural. La sabiduría que viene de la palabra de Dios. Y esa sabiduría debe de habitar en ti para que cuando alguien tenga algún problema, le ayudes a resolver su problema porque la palabra de Dios habita en ti. ¿Qué es lo que Pablo está promoviendo? Personas interesadas en el Evangelio, en la palabra de Dios. Quiere crear personas maduras. Los salmos, porque habla de los salmos, ¿no? Dice
Pablo, no lo digo yo, lo dice Pablo, que hay 3 maneras de adoración. Y a veces nosotros nos casamos con una, ¿no? Con los himnos. Sí, es parte de. Pero cuando dice los salmos, ¿a qué libro crees que se está refiriendo? A los salmos. A veces nuestras mentes están pensando que cuando habla de los salmos se está refiriendo estrictamente a los salmos, porque en los salmos hay muchos cantos. Y a veces los creyentes también, veterotestamentarios, tenían un problema, un conflicto. Pensaban que solo cuando estaban alegres tenían que cantar, o cuando tenían una victoria. Si recuerdas al rey David, cuando vence al enemigo, venía bajando de la montaña y cantando y danzando y hacía toda una fiesta. No vamos a hablar de su mujer, ¿no? De Eva, que se enojó, ¿no? Qué ridículo te ves haciendo eso. Tú eres el rey, no inventes. ¿No te da pena? Entonces, no solo Pablo va a demostrar que cantamos cuando estamos alegres, porque a veces en mi mente yo puedo tener ese conocimiento vago y escaso. Solo voy a cantar cuando estoy alegre, ¿no? Eso creo dice en Santiago 5:13, ¿no? Están afligidos, hagan oración. Están contentos, cante alabanza. Sí, es un principio, pero no es una verdad absoluta. Y ahí usamos los salmos, ¿no? Que se pueden cantar en una congregación. Y eran cantados. Israel cantaba salmos como parte del culto. Qué interesante. Israel cantaba salmos como parte del culto. Por himnos se comprenden a los cantos de adoración y alabanza dirigidas al Dios y al Señor Jesucristo. Voy a poner algunos ejemplos. De hecho, en Efesios 5, 18 y 19, Pablo nos dice, y no os embriaguéis con vino, porque había unos hermanos que les gustaba en exceso el vino. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Si hubiera aquí un carismático, podría aprender, ¿no? Que el ser lleno del Espíritu no está relacionado con el hablar en lenguas, ¿no? El ser lleno del Espíritu Santo, cuando una persona está, voy a poner, y no un estándar yo, Pablo, cuando una persona está más madura y más llena de Dios, ¿de qué crees que va a hablar? De la abundancia del corazón habla la boca. Te va a hablar de algún pasaje, ¿no? Te va a enseñar algo de la Biblia, te va a dar el sentido correcto de algún texto, hablando entre ustedes con salmos. Eso dice el libro de Efesios, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Quiero brevemente enfatizar cómo Pablo primero se concentró en el testimonio. Ustedes vivían así cuando eran gentiles, llenos de pecado, llenos de malicia, llenos de mentira, llenos de maldad. Ahora que Cristo les ha dado un nuevo corazón, los ha transformado, ahora son elegidos de Dios, ya no pueden vivir amargados, ahora se van a perdonar. Pero no solo se van a perdonar, dice Pablo, se van a amar. Imagínate en el contexto en el que lo dijo. ¿Tenemos que amar a los romanos? Sí. Pero nos persiguen. Nerón quemó la ciudad. ¿Tenemos que amar a los... Sí. Sí. El vínculo perfecto es el amor. Y ya que Pablo estaba demandando un comportamiento piadoso en el creyente, que era lo más importante, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay? No sé si conozcas a personas que tienen muy mal testimonio, pero para cantar parecen gorriones, ¿no? ¿O no? Les encanta cantar. Y no es que esté mal, ¿no? Y cuando se trata de la adoración, se conmueven y no es que esté mal. El problema es que cuando ves su vida,
¿No ves la piedad que están demostrando cuando cantan? ¿Qué hubiera pasado si Pablo lo dice al revés? Primero los cantos y después el comportamiento. No importa cómo vivas, tú cántale a Dios, hombre. Algunos dicen, tú cántale con tu corazón, pero si su corazón está enfermo y pecaminoso, Dios no va a recibir esa adoración. Pablo les está demandando, ¿ustedes tenían una vida antigua? Me queda claro. ¿Antes vivían en ellas? Me queda claro también. Ahora, compórtense como escogidos de Dios, santos, amados. Perdónense. Esas son las evidencias de una persona nacida de Dios. Y los prepara a través de su testimonio para que puedan cantar libremente, sin condenación, sin culpa, porque están viviendo vidas como escogidos de Dios. Yo he conocido a muchas mujeres, pero conocí a una mujer, estaba casada, que era la que dirigía la alabanza, ¿no? Y no, la hermana era re buena para adorar a Dios, pero bien buena, ¿no? Y bien prendida. Y cuando platiqué con ella y su esposo, me dice el esposo, literal, mi esposa está muy amargada. ¿Cómo? Sí, está muy amargada, hermano. No me quiere obedecer, le hace más caso a la pastora que a mí. Lo que le dice la pastora sí lo hace, pero lo que yo le digo en la casa me ignora. Imagínate que en la iglesia donde ellos se congregan, es una iglesia pentecostal, que los hermanos sepan que la que está en la alabanza es la más rebelde. Ya está cantando, no es que esté mal. Dirige la alabanza, ya está mal. Pero si la vieran alabando a Dios tan efusivamente, dirían, qué mujer tan piadosa. Pero en la casa se quita el vestido de piedad y es insoportable, insufrible. ¿Qué dice Pablo? Ocúpense en sus testimonios, en ser santos, amados. Amen. Es el vínculo perfecto para que puedan cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿A quién? A Dios. La verdadera adoración no consiste en la melodía, ni en la emoción, ¿no? Sino en un corazón lleno de la palabra de Cristo. De veras, qué inteligente es Cristo. Porque cuando el corazón está lleno, va a ser muy fácil que cantes. Cuando estás lleno de su palabra, va a ser más fácil que cante una persona. Porque esa persona está experimentando lo que está cantando. Para esa persona no son letras, no es un himno. Ah, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Ah, ¿cómo empezamos? Cantando. Ah, pues hay que cantar. A mí me pasan ¿cómo se llaman un himnario, y me dicen qué número y yo lo canto. Venga, eso dirían los españoles, es re fácil, hermano. No. Pablo habla primero del corazón, de la conducta, para que cuando cantes, es porque estamos viviendo lo que está diciendo en los versos anteriores, santos y amados de entrañable misericordia, perdonándose unos a otros. Hermanos, muchas veces tenemos queja en contra de alguien. ¿Sí o no? Pero dice Pablo, el problema no es que tengas queja contra alguien. No tiene problema eso. El problema es que no lo perdones. El problema es que lo traigas atravesada o atravesado a esa persona. Ese es un problema, ¿no? Pablo dice, está bien que va a haber fricciones, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿cuál es el problema? Que a veces no soportamos a la gente porque no la perdonamos. No decimos en México una frase muy coloquial, me cae en el hígado. Y cuando duele el hígado, no es nada padre. Así es cuando una persona te cae mal, ¿no? La traes o lo traes atravesado y vas a querer hablar ¿de quién? Del que traes atravesado. ¿Cómo podemos, somos tremendos, tener atravesado a alguien y venir y cantar? Perdónalo. Por lo que dice Pablo en versos anteriores, si antes tú vivías así, ¿no? Pecando,
arrastrado por tu pecado, por la amargura, por la altivez, por el orgullo, por la soberbia. Y ahora que el Señor te ha escogido, tú no te escogiste solo, ahora estás en Cristo por la gracia de Dios, ya no quieres perdonar a los que te ofenden cuando tú eres igual. Hay un razonamiento profundo, teológico ahí. Ustedes vivían así, dice Pablo. Les recuerda quiénes eran ellos sin Cristo. Les recuerda cuál era su identidad sin Cristo. Y ahora ya no quieres perdonar. Cuando Jesús te perdonó todos tus pecados, ahora ya no quieres perdonar. Ahora te recuerdas mucho cómo te trataron de niño, de niña, las ausencias, ¿no? Pero vamos a cantar. A mí pásenme un himnario. Yo canto lo que me ponga aquí, lo que diga la letra. Ese no es el propósito. El propósito es que Dios sea adorado a través de una limpia conciencia, a través de lo que me está diciendo vivir una vida que le agrada a Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de paciencia, perdonando a las personas. ¿Cómo se va a dar el canto? Un canto que a Dios le adore. Acuérdense de la samaritana que le dijo algo muy hermoso. Dios está buscando. ¿Qué busca? Adoradores. Qué hermoso. Está buscando adoradores, pero no cualquier adorador, que le adore en espíritu y en verdad, en una manera correcta, en una manera reverente, en una manera respetuosa. Que cantes con entendimiento, con gratitud. Los himnos son una expresión de la doctrina y adoración al Dios vivo. Pablo dice en el verso 2 que pongamos las cosas, que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Qué está haciendo Pablo? Los cantos, hermano, no son humanos. Los cantos son divinos. Los salmos son divinos, no son humanos. No son creados por hombres, aunque los escribieron los hombres. Parece contradictorio. Los cantos son de inspiración divina, donde el Espíritu Santo, cuando cantas los cantos, empieza a suceder algo internamente. Nos fortalece, nos saca de la angustia, de la tristeza. Ayuda a que nuestras mentes no estén pensando en los problemas, sino estén pensando en su grandeza. Desde los primeros tiempos, el pueblo de Dios ha cantado. Israel cantó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ya les dije casi la respuesta. El pueblo de Israel cuando cruzó el mar. Cantó. Lo primero que hizo, ¿quieren ir rápido a Éxodo 15, por favor? Éxodo 15. Porque sabías, hermano, que los cantos están relacionados con la gratitud. Entonces, Éxodo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. ¿Estos son salmos? Respóndelo en tu mente. ¿Estos son salmos? Porque dice en nuestro pasaje, la palabra de Cristo mora en abundancia, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La pregunta sería, ¿estos son salmos? No, no. Puede ser un cántico espiritual. Fíjate, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es del Señor y ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar.
Y eso podemos cantar en una iglesia, un cántico espiritual, aunque no se desprenda de un salmo, aunque no se desprenda de un himno. Aunque tenemos que tener cuidado, hermanos, de no cantar cantos emocionales, ¿no? Y estar aplaudiendo, batiendo las manos, y no es porque no seamos alegres. Nosotros comprendemos la alegría y el gozo no se desprende por cantar. David escribió salmos que aún nos enseñan hoy a adorar a Dios. La iglesia primitiva cantaba himnos en medio de la persecución, porque hay hermanos que dicen, exclusivamente cuando estamos contentos vamos a cantar. Bueno, yo no creo que una persecución te genere mucha alegría y gozo, ¿no? Te puede generar preocupación, ¿no? Ansiedad, angustia, ¿no? Fíjate lo que dice Hechos 16:25. Como a medianoche ese Pablo era tremendo, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Y en la eternidad los redimidos cantarán al Cordero un cántico nuevo, según Apocalipsis 5:9, diciendo, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Pero eso no era un salmo, pero era un canto espiritual. El libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Cantar ha sido siempre una respuesta del alma a la grandeza de Dios, pero no todo canto es adoración. Dios no se agrada del ruido, sino del corazón que genera sonidos, ni de melodías vacías de verdad. La adoración que Dios busca, fíjate cuál es uno de los énfasis importantes. La adoración que Dios busca brota de un corazón lleno de su palabra y se expresa con gratitud y verdad. Por eso Pablo nos enseña en Colosenses 3:16 que la adoración por medio de los himnos es una expresión viva, que la palabra de Cristo habite en nosotros. Y la fuente de la adoración, ¿cuál es? La palabra misma en el corazón. Por eso debe de morar en abundancia. Hermanos, si no estudiamos su palabra, ¿cómo descubriremos la grandeza de lo que platicamos en la reunión de oración? ¿Cómo descubriremos la grandeza que se encuentra en Cristo? Única y exclusivamente vamos a encontrar la grandeza de nuestro Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Por eso hay tanta gente en ignorancia. Dios me habló, hermano, yo tuve un sueño y yo voy a declarar que... Póngase a estudiar, no declare nada. Póngase a estudiar las Sagradas Escrituras, porque ahí, no en otro lugar, vamos a encontrar la grandeza que se encuentra en Cristo. Continuamente está repitiendo lo mismo Paul Washer. Estudien los atributos de Dios. Y hermanos, hay iglesias, y lo digo con respeto, que ni siquiera se enteran que Dios tiene atributos. ¿Cómo crees que sea su adoración? Superficial. Cuando una persona no conoce la teología, su adoración va a ser superficial, porque la adoración está intrínsecamente ligada al estudio serio y profundo de las Escrituras. Si tú no estudias la Biblia, yo te voy a decir que tu adoración es superficial. Vienes a cantar líneas tú. No vienes con un corazón entendido, estudioso, y cuando abres tu boca es porque tú conoces al Dios de la Biblia. Tú conoces esa cruz. Tú conoces a quién crucificaron. Y le cantas porque sabes lo que hizo en tu vida. Si no conoces esos eventos, ¿cómo vas a cantar con un corazón entendido y agradecido?
Eso, hermano, solo está en tu mente, es imposible. Eso es imposible. Hermanos, la adoración verdadera no nace de un sentimiento. Vuelvo y repito, grábalo en tu corazón. Porque me han dicho algunas personas, ay hermano, es que no vengo a la iglesia porque ahí no hacen los cantos que hacen en mi iglesia. ¿Qué decir? La adoración verdadera no nace del sentimiento, sino de la palabra de Dios. Cuando estudias que los dioses en Génesis 1:1, como dice en el antiguo texto original, los dioses crearon los cielos y la tierra, estás viendo la grandeza. No te olvides de ninguno de mis beneficios. Está apelando a tu recuerdo, a su fidelidad, a su grandeza, a su inmutabilidad. Qué importante es que la palabra de Dios habite en una manera correcta, porque desde ahí se va a desprender la adoración, desde tu experiencia con Dios en tu corazón. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, no vas a escuchar hermanos quejándose, como palomas heridas por todos lados, porque produce gratitud. ¿Sabes con qué está ligada la ingratitud? Con la ignorancia del Dios de las Escrituras. Por eso hay tanta gente en amargura, en angustia. ¿Por qué? Decía un pastor que ministra, y casi casi es mi favorito, si las personas, hermano, les vas a ayudar en consejería, tienes que cerciorarte de la base y del inicio que se desprende de la palabra de Dios. La primera pregunta que les tienes que hacer, ¿cuánto estudias las escrituras todos los días? Porque de ahí viene la depresión, la angustia, la tristeza, el rencor, la amargura, las quejas. De un corazón que no está siendo cambiado porque no adoran al Dios de los cielos a través de la palabra de Dios. ¿Cuánta lógica tiene eso, no? Los himnos doctrinales son una forma de predicar la verdad cantada. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te das cuenta cómo el salmista no conocía a Pablo, pero habla de lo mismo? En mi corazón he guardado tus dichos. Tienen un propósito, la palabra de Dios. Conocer a Dios para no pecar en contra de Dios. Las personas que más pecan, déjame decirte algo, hermano, son las personas más ignorantes. ¿Cómo se va a generar temor en tu corazón si no conoces al Dios de las Escrituras? No hay manera. Vemos cómo el salmista entendía la importancia de la palabra de Dios para conseguir un fin, la adoración y la santificación. ¿De qué le servía a Dios un pueblo que le pudiera adorar y cantar, pero un pueblo que no se estaba santificando, un pueblo que no estaba tomando una decisión de consagrarse al Dios verdadero? ¿De qué le sirve a Dios que vengamos a cantar, cualquier iglesia que cante, si está ausente la santificación? La santificación promueve la adoración. El creyente que no medita en la palabra tendrá cantos vacíos. Solo viene con un himno y a seguir. Ya sabe leer, hay que leer. Cantar con gracia. Por eso algunas veces intento ayudarles, decir, hermano, no solo canta, canta con tu corazón, analiza lo que estás cantando. Y Dios va a recibir lo que se merece, una buena adoración, porque estoy comprendiendo el himno. Es una doctrina, es una enseñanza teológica.
No basta con emitir sonidos. Dios mira el corazón del adorador. No puede ser que hayas tenido una semana en desgracia, una semana en un nivel de pecaminosidad muy alta, dices, sin esforzarte a mortificar tu pecado y vengas y cantes. ¿Qué es más fácil? ¿Adorar a Dios a través de los cantos o que tu santificación cante para Dios, tu estilo de vida? Pregúntatelo. La adoración debe de ser externa. No, hermano, la adoración debe de ser interna. El canto no es algo artístico, es una respuesta del corazón, es una respuesta espiritual para adorar a Dios. Mira, déjame darte ya. El centro, como en muchos grupos carismáticos, el centro de la adoración no es el adorador, sino el adorado. No es que me hagan sentir bien los cantos para que generen una emoción en mí y yo cante. El centro de mi adoración es Dios. Claro, involucro mis emociones, pero no soy movido por mis emociones. El propósito de cantar y adorar es adorar a Dios, que Él sea adorado, no que yo tenga una experiencia emocional. Los himnos deben de exaltar el carácter y las obras de Dios, no al hombre. Es como cuando las iglesias hay gente famosa cantando, ¿no? Todos cantan y se ponen los dioses a cantar ahí, ¿no? Qué bonito cantan los hermanos y solo los que están en el coro cantan. Eso es incorrecto, eso es terrible. Desde el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 5, Dios dijo, canten a una sola voz, todos juntos. No es porque ellos cantan más bonito que sean los únicos. ¿Acaso son los únicos que quieren ser adoradores? ¿Acaso ellos son los únicos que quieren adorar a Dios? Todos debemos de cantar. El canto debe de ser teocéntrico. Todo apunta a su cruz y a su gloria. Por eso no es cánticos emocionales. Cuando cantó Moisés el cántico del mar, que es muy famoso, se concentró en la grandeza, se concentró en los atributos. Si tú observas un cántico real, que es espiritual, sea un himno, un salmo o un cántico espiritual, conlleva a Dios. El Dios poderoso nos liberó. Cristo nos dio la libertad, siempre apuntando a la grandeza de nuestro Salvador. Eso dice en Salmo 96, 1:4, cantad a Jehová un cántico nuevo. Apocalipsis 5:9, digno eres de abrir el libro. Hermano, examina el contenido de lo que cantas. ¿Lo que cantas glorifica a Cristo o solo al sentimiento? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Pero al enseñar a otros hermanos se tiene que desprender, vuelve Pablo a lo mismo. Si la palabra de Cristo no habita en ti, ¿qué les vas a enseñar a los demás? Si tú no estudias las Sagradas Escrituras, nunca vas a poder cumplir con este requisito. Dice, enseñándonos unos a otros. ¿Qué está haciendo Pablo? Hay una interacción colectiva en la iglesia del Señor. No solo el pastor es el que enseña, pero es más cómodo que me enseñen a que yo estudie, ¿no? Pues el pastor enseña, hermano. Qué terrible es eso. Está mal. Todos debemos enseñarnos unos a otros, porque todos presupone Pablo
que están enseñando la palabra de Dios, estudiándola, y que habita en abundancia. ¿Te das cuenta cómo cobra vida en los cánticos espirituales? Tú debes de enseñar a otros, pero si tú no estudias, las personas que no estudian solo generan confusión. ¿No se escucha, Mari? Bueno, no importa. Las personas que no estudian, ojo, aprende, solo crean confusión. Las personas que no estudian solo crean conflictos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar las Escrituras para que su palabra habite continuamente en nosotros. Hermanos, cuando cantamos, recordamos las verdades, fortalecemos la fe, unimos los corazones. Hermanos, los cantos congregacionales es una predicación mutua para alimentarnos. Se me escaparon. Debemos de, como dice Pablo, hay que examinar el hombre espiritual, todo lo examina. Todo lo examina. ¿Por qué quise dar primeramente la enseñanza y después los himnos, los cantos? Para que comprendamos la importancia, el honor que nos transfiere el Señor de poderle cantar a un Dios santo. Que aprendamos a ser reverentes, ¿verdad? ¿Aún en los cantos podemos ser reverentes? Sí. Y recuerda, no solo cantes, profundiza en lo que cantas. ¿Qué estás cantando? Porque cuando tú cantas, hay cosas que se mueven internamente. La palabra, según Isaías 55, no regresa vacía. ¿Y sabes qué hace internamente? Internamente nos nutre, nos fortalece, nos ayuda, nos alivia, nos consuela, nos conforta, nos reprende, nos exhorta. Eso dice 2 Timoteo 3:16. Útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, el niño, la señora cristiana, ¿no? Esté enteramente preparada para toda buena obra. Cada persona cristiana que profesa una fe debe de estar enteramente preparada para toda buena obra. Pero ¿cuál es la parte inicial? Que la palabra de Cristo habite en abundancia. Cuando eso suceda en tu vida, hermanas, ¿me apoyan para cantar? Cuando eso suceda en tu vida, los demás nos vamos a dar cuenta que su palabra habita en tu corazón. Y cuando hables, no vas a hablar de tus historias, vas a hablar de la historia de tu redención, de tu liberación.